Donde está el Espíritu de Dios hay paz. Donde está el Espíritu. Buenas tardes, hermanos. Bendiciones para todos los que hoy han dispuesto en su corazón a escuchar este estudio bíblico. Le damos gracias a Dios por este día, por la oportunidad que tenemos de instruirnos en su palabra para alcanzar la perfección y prepararnos para toda buena obra. Bendecimos a nuestros pastores Alicia y Harrison Wanda, a sus hijas Ana Victoria y Camila Saraí y a todos nuestros hermanos de Semillas de Fe. Amén. Y hoy continuamos con nuestros estudios de la Biblia, ahora enfocados en el Nuevo Testamento, y veremos en esta oportunidad las características de los evangelios y de los hechos de los apóstoles. En principio vamos a estudiar cuáles son las características de los evangelios. Y empezamos por el primer bloque de libros, los 4 evangelios que cuentan la vida y enseñanzas de Jesús. También hablan del amor que Dios muestra a la humanidad mandando a su único Hijo Jesucristo a redimir el mundo. Es así que muere por nuestros pecados, es sepultado y al tercer día resucita de entre los muertos conforme Él mismo lo había predicho. Estos evangelios, como ya sabemos, son conocidos por los nombres de sus autores, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Son los más apreciados porque su lenguaje es fácil de entender y las comunidades cristianas le dieron mucho valor hasta nuestros días. Para un cristiano, los libros en los que se narra toda la enseñanza de Jesús son los libros centrales. ¿Qué significa evangelio? El término evangelio significa buena noticia de la llegada del reino de Dios, y esta palabra se utilizaba ya en tiempos de Jesús para hablar de victorias de los ejércitos o de mensajeros que traían buenas noticias. Nosotros a esta palabra la rellenamos con el único significado que queda en la actualidad, la buena noticia con contexto religioso, y aparece en el libro de Isaías que dice: «Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que trae la buena noticia». Ese es el punto central de la palabra evangelio, tal como nosotros lo entendemos. Y la palabra evangelio es de origen latín, evangelium, y esta a su vez proviene del griego evangelion. La misma está compuesta por 2 vocablos, ev, que significa bien, y ángelos, que expresa mensajero. Por lo tanto, significa buena nueva o mensaje feliz. Estos 4 libros que forman el Nuevo Testamento son conocidos como los evangelios canónicos. Asimismo, no existe una idea clara sobre la redacción de los evangelios, es decir, si fueron escritos en arameo o en griego. Se dice que fueron escritos en griego porque era un idioma muy extendido y el hebreo no. El griego era para el extranjero y los judíos también lo conocían. Era el idioma que afectaría a la mayoría de las personas. El Nuevo Testamento se refiere solo a un siglo de la historia. Abarca desde el nacimiento de Jesucristo hasta la muerte de San Juan el Evangelista. El núcleo es la historia de Jesús, su salvación, los hechos de los primeros apóstoles y las cartas apostólicas. El recorrido histórico se cierra en el siglo I del cristianismo. El contenido de los evangelios empieza cuando Jesús se acerca a la sinagoga de Nazaret y dice: «Esta palabra se cumple hoy». Este texto del evangelio recoge muy bien el sentido del mismo. Es una buena noticia para las personas que sufren, para los cautivos y para los oprimidos. Jesús se presenta ante los suyos como el mensajero de esa buena noticia y la gente se va acercando a escucharlo. Es una noticia de salvación para todos los que están sufriendo. El Evangelio nos habla de 2 sufrimientos irrevocables, el del pecado y el de la muerte. La buena noticia es la liberación del pecado y de la muerte. Jesús hace este anuncio a través de sus gestos y de sus milagros. Con sus obras, Jesús manifiesta que la buena noticia se está cumpliendo. Hay uno de los evangelios, el de San Mateo, que va contando los sermones de Jesús, con sus parábolas tan famosas.
El Evangelio es anunciado y celebrado por Jesucristo. Todo lo que Jesús hace se escribe con el tiempo. Cuando empiezan las persecuciones y al morir los apóstoles, se empieza a tener conciencia de la necesidad de contar cuál fue la vida y el mensaje de Jesús. Se ponen por escrito la vida de Jesús, sus obras, la forma de vida, sus enseñanzas y las parábolas que decía. Los evangelios se empiezan a escribir entonces unos cuantos años después de la muerte de Jesús. ¿Y cómo lo escriben? Los evangelios no son un libro de historia, pero sí cuentan hechos históricos. No intentan poner fechas o datos exactos, pero los acontecimientos sí que son históricos y se intenta dar la buena noticia. Los 4 evangelios, en el fondo, cuentan la misma historia, pero cada evangelista la cuenta según él la vivió y según su momento histórico. El Evangelio de San Marcos es el primero que se ha escrito. Es un autor que lo escribe después de la muerte de San Pedro y de San Pablo, en torno al año 65 después de Cristo. En el contenido se deja ver que no está escrito para cristianos que provienen de los judíos, sino para cristianos que provienen de la gentilidad. Hay palabras arameas que las traduce y las explica. El autor acompañó a San Pablo en uno de los viajes que hizo y seguramente él conoce la vida cristiana porque es muy cercano a la figura de Jesús, conoce la identidad de Pedro y posiblemente es su primera fuente. El Evangelio de San Mateo se inspira al de San Marcos, utiliza la misma estructura. No se sabe muy bien la fecha de escritura y se dirige a comunidades de judíos que conocen la escritura. Por eso el autor utiliza muchas veces los versículos del Antiguo Testamento. San Mateo es un apóstol, seguidor de Jesús, recaudador de impuestos y llamado por el Señor con una sola palabra: sígueme. El Evangelio de San Lucas utiliza fuente de otros y el evangelista es conocido en el tiempo de los primeros apóstoles. Este Evangelio está escrito en torno a los años 80 y 85, porque hace mención a la persecución del emperador Domiciano. No relata mucho las preocupaciones judías y se dirige a un público gentil. Es autor también del libro de los Hechos de los Apóstoles. El Evangelio de San Juan cuenta la historia de Jesús, pero desde un punto de vista mucho más teológico. Escrito al final del primer siglo y lo escribe durante su exilio. Entre el capítulo 13 y 17 se habla de la última cena con las palabras literales de Jesús. Juan ya está poniendo el foco en el mensaje y en los gestos de Jesucristo. El autor es el discípulo amado de Jesús. ¿Y por qué el Evangelio de Juan es diferente? Una de las razones por la que Juan es diferente a los evangelios sinópticos es que tenía un propósito diferente para escribir su relato. La audiencia para la que estaba escribiendo era diferente y quiso hacer hincapié en diferentes aspectos de la vida y obra de Jesús. El Evangelio de Mateo fue escrito con una audiencia judía en mente y presenta a Jesús como el rey de los judíos. El Evangelio de Marcos fue escrito para una audiencia de gentiles romanos y presenta a Jesús como el siervo del hombre, haciendo hincapié en su ministerio. El Evangelio de Lucas fue escrito para un público amplio gentil y presenta a Jesús como el Hijo del Hombre, haciendo hincapié en su naturaleza humana. Finalmente, el Evangelio de Juan presenta a Jesús como el Hijo de Dios y hace hincapié en su deidad. Juan dijo en su Evangelio: «Estas son escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre». Se lo dice en el libro de Juan, capítulo 20, versículo 31. Diferencias de contenido. Hay varias cosas que el Evangelio de Juan no menciona, pero que están presentes en los evangelios sinópticos. Estos son el nacimiento virginal de Jesús, el bautismo de Jesús, las tentaciones de Jesús en el desierto, las parábolas, la transfiguración y la institución de la Cena del Señor.
El Evangelio de Juan también incluye algún contenido que no aparece en los evangelios sinópticos. Estas adiciones son el primer ministerio de Jesús, las bodas de Caná, donde Jesús realizó su primer milagro, sus encuentros con Nicodemo y con la samaritana, la curación del paralítico de la piscina y del ciego, la resurrección de Lázaro, el pasaje de Jesús lavando los pies de sus discípulos, su discurso de despedida y partes de la narración de la pasión. Diferencias en cronología. El Evangelio de Juan también relata algunos de los acontecimientos de la vida de Jesús en un orden diferente al de los sinópticos. Estos eventos son la purificación del templo, la unción por la mujer de Betania y la última cena. Juan también difiere de los evangelios sinópticos en su razón de la duración del ministerio de Jesús. Y ustedes están escuchando evangelios sinópticos, ¿verdad? ¿Y qué son? Vamos a ver qué son los evangelios sinópticos. Los evangelios sinópticos son los tres evangelios, Marcos, Mateo y Lucas, que presentan una similitud en la narración de la vida de Jesucristo y los acontecimientos, pudiendo ser leídos paralelamente, tal como lo indica la palabra sinópticos, que dice sin, S-I-N, significa juntos, y opsis expresa visión. Debido a ello, existe el problema sinóptico, lo cual hace referencia a la relación entre ellos y a su discordancia, ya que los libros de Mateo y Lucas poseen gran similitud en comparación con el Evangelio de Marcos. Con el fin de solventar las diferencias y semejanzas entre los evangelios, se desarrollaron varias teorías. Actualmente existe la denominada teoría de las dos fuentes, aún no comprobada, y esta indica que el libro de Marcos fue el evangelio más antiguo y sirvió de modelo para los libros de Mateo y Lucas. De ello se deriva la gran similitud entre los tres libros, mas este principio no es del todo correcto, ya que existe entre los evangelios de Mateo y Lucas hechos o situaciones similares que no presenta el libro de Marcos. En relación a esta problemática, se ha atribuido una fuente Q, que se considera un conjunto de enseñanzas o dichos de Jesús, sin la presencia del elemento narrativo, y de esto se deriva que es el material común que poseen los evangelios de Mateo y Lucas, y por ende no puede encontrarse en el evangelio de Marcos. A su vez, el evangelio de Juan fue el último en ser escrito, en el cual se observa una gran diferencia con los evangelios mencionados anteriormente. Para una mejor comprensión, la fuente Q proviene del alemán Welle, se escribe Quelle, pero en alemán no se pronuncia la U, sino que la U es una B, entonces decimos Welle, que significa fuente. Fue formulada en los años 1900 y se deriva de uno de los fundamentos actuales de la escuela moderna del Evangelio. Asimismo, la fuente Q pudo haber sido redactado en arameo y posteriormente ser traducido en griego, pero como fue dicho anteriormente, no existe una idea clara del idioma en el cual fueron redactados los libros. ¿Y qué diferencia los evangelios sinópticos del evangelio de Juan? Una de las razones por la que Juan es diferente a los evangelios sinópticos es que tenía un propósito diferente para escribir su relato. La audiencia para la que estaba escribiendo era diferente y quiso hacer hincapié en diferentes aspectos de la vida y obra de Jesús. Evangelios apócrifos y evangelios canónicos. Como mencionamos en estudios anteriores, así como existían documentos apócrifos en el Antiguo Testamento, también existen los evangelios apócrifos, que fueron escritos durante los primeros siglos del cristianismo, relacionados con la vida y enseñanzas de Jesús, pero estos tampoco fueron admitidos para formar parte del canon o libros del Nuevo Testamento. En cambio, los evangelios canónicos son los evangelios de Mateo, Marcos, Juan y Lucas, los cuales sí fueron aceptados por las comunidades cristianas con el fin de formar parte del canon o libros del Nuevo Testamento. Y hasta aquí tratamos el tema de los evangelios.
Veamos ahora los Hechos de los Apóstoles. Vamos a ver cuáles son algunas de las características distintivas del libro de los Hechos de los Apóstoles. El libro de los Hechos relata el ascenso y la expansión del cristianismo, que comenzó en la capital provincial de Jerusalén y terminó en Roma, la gran capital del imperio. Los acontecimientos que se describen en el libro de los Hechos ocurrieron a lo largo de un periodo de unos 30 años, alrededor de 30 a 62 después de Cristo, y se centran principalmente en los ministerios de Pedro y Pablo. Sin el libro de los Hechos, nuestro conocimiento de la historia temprana de la Iglesia se limitaría a la pequeña cantidad proporcionada por las epístolas del Nuevo Testamento. Además, el libro de los Hechos proporciona un valioso contexto histórico para las epístolas de Pablo. Y algo fundamental para el crecimiento de la iglesia primitiva fueron la conversión de Pablo, que la vemos en Hechos 9, y sus misiones posteriores, la visión que Pedro recibió concerniente a la aceptación dentro de la iglesia de los gentiles que no se habían convertido previamente al judaísmo, y las doctrinas que se enseñaron en la conferencia de Jerusalén. Eso lo podemos ver en Hechos 15. Según se registra en Lucas 24, versículo 49, el Salvador, Jesucristo, instruyó a sus apóstoles que habrían de comenzar sus ministerios únicamente después que hubieran sido investidos con poder de lo alto. El libro de los Hechos da información acerca de la investidura de ese poder por el Espíritu Santo y describe sus impresionantes resultados, que comenzaron con la conversión de miles de personas en el día de Pentecostés. Lo podemos ver en el libro de los Hechos, capítulo 2. A lo largo del libro de los Hechos se recalcan las manifestaciones del Espíritu Santo en las personas y las congregaciones. La impresión investidos con poder de lo alto probablemente también quiere decir que los apóstoles recibieron cierto conocimiento, poderes y bendiciones especiales que normalmente se proporcionan en el templo del Señor. ¿Y por qué debemos estudiar este libro? Los Hechos de los Apóstoles constituyen un puente entre el registro de la vida y las enseñanzas de Jesucristo que se hallan en los 4 evangelios y los escritos y las labores de sus apóstoles. El libro de los Hechos ilustra la forma en la que el Señor continuó dirigiendo su iglesia a través de la inspiración del Espíritu Santo sobre quienes poseían las llaves del sacerdocio. El Espíritu Santo revelaba la verdad a los apóstoles, quienes a su vez dirigían la iglesia y la enseñaban. Los apóstoles también efectuaron muchos milagros en el nombre de Jesucristo. Por medio del estudio de este libro, podemos aprender de qué manera comenzó a expandirse la iglesia de Jesucristo desde Jerusalén hasta lo último de la tierra, como lo dice en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. El estudio de este libro también nos puede ayudar a reconocer la sabiduría que hay en seguir a los profetas y apóstoles modernos e inspirarlos a ser valientes testigos de Jesucristo. ¿Y quién escribió este libro? Este libro lo escribió Lucas, como el segundo libro de una obra de 2 partes. La primera parte la conocemos como el Evangelio de Lucas y la segunda, Hechos de los Apóstoles. ¿Cuándo, dónde y para quién se escribió? El libro de los Hechos fue escrito después del Evangelio de Lucas, probablemente en la segunda mitad del siglo I después de Cristo. No sabemos dónde se escribió el libro, y también podemos observar que Lucas dedicó este libro a un hombre llamado Teófilo, nombre que significa amado de Dios. Él fue el patrón de Lucas y quien ayudó a financiar la elaboración de estos libros. Más aún, fue un romano muy interesado en la nueva religión cristiana, y se menciona en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 1, y en el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 3. ¿Cuál es la finalidad de este libro? La única obra
que en todo el Nuevo Testamento se presenta como continuación de otra, son los Hechos de los Apóstoles. El autor, identificado tradicionalmente con Lucas, no quiso dar por concluido en su primer libro el relato de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, sino que en un segundo volumen recopiló la información que tuvo a su alcance sobre los inicios de la propagación del cristianismo. Prácticamente Hechos comienza en el punto en que termina el tercer evangelio, después de una introducción temática que incluye la dedicatoria a Teófilo. El autor sitúa la narración en el escenario de Betania, donde Jesús, viéndolo sus discípulos, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Eso lo podemos ver en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 9. ¿Cuál es el contenido? El acontecimiento de la ascensión aparece marcado para Lucas por la afirmación de Jesús: me seréis testigos. Bajo el signo de estas palabras va a desarrollarse la historia entera de la iglesia naciente. La ascensión señala el comienzo de la actividad del Espíritu Santo en la iglesia, a la que convoca primero sobre el fundamento de la fe en Cristo, para guiarla en adelante hacia su plenitud gloriosa del nuevo pueblo de Dios. El libro y su título. El título Hechos de los Apóstoles, que no fue impuesto al texto por su propio autor, sino por la Iglesia del siglo II, no responde en todos sus aspectos al contenido de la narración. En efecto, el libro solo ocasionalmente se ocupa del grupo de los 12, contando ya a Matías, de acuerdo con Hechos capítulo 1, versículo 26. Su atención no se dirige a los apóstoles en general, sino en particular a determinados personajes, especialmente al apóstol Pedro y sobre todo a Pablo. Los trabajos y discursos de Pedro y de Pablo son los principales centros de interés de Lucas. Su propósito es documentar los primeros pasos de la difusión del Evangelio de Jesucristo y el modo en que el Espíritu de Dios impulsaba en aquel entonces el crecimiento de la iglesia, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jerusalén es el lugar donde comienza la historia de la actividad apostólica. Allí es donde se congrega y organiza la iglesia madre. Allí se dan las primeras manifestaciones del Espíritu Santo. Allí muere Esteban, promártir de la fe cristiana. Allí se escuchan los primeros mensajes evangélicos y de allí parten los primeros enviados a anunciar fuera de los límites palestinos el mensaje de la salvación. A estos acontecimientos y al desarrollo de la comunidad de Jerusalén aparece estrechamente vinculada la persona de Pedro. Pero más interesado aún se muestra Lucas en la figura de Pablo, el misionero, el hombre que fue capaz de renunciar a sus antiguos esquemas mentales y religiosos para, de todo corazón, proclamar a Jesucristo en cuanto quisieran escucharlos. Eso lo podemos ver en el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 46, en el libro de Romanos, capítulo 1, 16, en Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 20, y en Gálatas, capítulo 2, versículos 7 y 10. La fe y la vitalidad de Pablo representan para Lucas la energía interna del Evangelio, que muy pronto e irresistiblemente habría de alcanzar el corazón del Imperio Romano. La llegada de Pablo a Roma pone punto final a Hechos de los Apóstoles, un drama velozmente desarrollado que arranca de la Jerusalén de pocos años antes. El estilo literario. El estilo de Hechos es elegante y rico en vocabulario. Lucas posee un notable dominio de la gramática y de los recursos lingüísticos del griego de su tiempo, koiné, e incluso del clásico, el ático. Quizás el conjunto de su obra fue representativo de los primeros esfuerzos realizados para proponer la fe cristiana a los niveles más cultos de la sociedad romana. Ahora veamos cuáles son las características de la iglesia de los Hechos de los Apóstoles.
En el libro de Hechos se muestra cómo surgió la iglesia, cómo se formaron nuevas y qué características poseían estas. Estas iglesias por lo general eran estructuras pequeñas que produjeron crecimiento, integración y desarrollo de los creyentes. Esto ofrecía posibilidades favorables en el campo del evangelismo, pastoreo y cuidado de la gente en la congregación. Estas estructuras pequeñas y en casas de seguidores de Cristo es una estrategia de Dios para su iglesia, estrategia sobre la cual nos ofrecen evidencias tanto la Biblia como los buenos frutos que se han visto en iglesias de distintos países que poseen esta característica. Jesús ministró a las multitudes. Sin embargo, encontramos que su principal tarea fue con un grupo de 12 personas, a quienes discipuló, ministró y suplió sus necesidades en un contexto más familiar y personal. De igual forma, estos discípulos ministraron a multitudes y como algo especial, también gran parte de su tiempo lo invirtieron ministrando a pequeños grupos de personas en las casas. Pablo, el gran sembrador de iglesias, entendía esta realidad. La estrategia normal de Pablo para plantar iglesias era enseñar en las sinagogas y luego en las casas de personas que se convertían, con reputación y abiertos a los temas del Señor. Por ejemplo, en Filipos, la persona que Dios usó fue a Lidia. Eso lo podemos ver en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 40. En Tesalónica era Jasón. Lo podemos ver en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículos 1 y 9. Y en Corinto era Justo. Lo podemos ver en el libro de los Hechos, capítulo 18, versículo 7. Cuando Pablo llevó a alguien a Cristo, a menudo otros lo siguieron, como el carcelero de Filipos y su familia, que creyeron y fueron bautizados. Eso lo podemos ver en el libro de los Hechos, capítulos 16, versículos 32 y 34. Y Crispo con toda su casa y muchos de los corintios, entre otras personas, pues. A Crispo lo vemos en el libro de los Hechos, capítulo 18, versículo 8. Otras características que distinguían a la iglesia primitiva fueron el compañerismo, la oración y la adoración, el discipulado, las enseñanzas y por último el evangelismo. El resultado fue que la gente creyó y eran salvos, aumentando el número de cristianos en las congregaciones y se multiplicaban las iglesias. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, esta ha sido la enseñanza de esta semana. Esperamos que haya sido de aprendizaje para todos y que todo este conocimiento redunde en la comprensión de la palabra de Dios y que cada día seamos edificados e instruidos, porque ese es el objetivo, que este conocimiento nos lleve a su verdad y seamos libres de cualquier trampa del enemigo. Así que los bendigo, hermanos, y me despido de ustedes, su hermana y maestra Elvira de Ramírez. Hasta la próxima. Donde está el Espíritu de Dios está el cielo. Donde está su Espíritu, esperanza hay.